Imagina un lugar donde los sueños que has olvidado nunca desaparecieron realmente. En medio del ajetreo de una ciudad que nunca duerme, existe un pequeño rincón silencioso, un jardín escondido que guarda más que flores. Guarda los sueños que creíste dejar atrás, las pasiones que abandonaste, las oportunidades que el tiempo, o quizás el miedo, te hicieron olvidar. Esta es la historia de Doña Estela, una anciana solitaria que dedicó su vida a cuidar un jardín que parecía insignificante para el resto del mundo, hasta que descubre un secreto que lo cambia todo. Cada planta florece con un sueño perdido de alguien que alguna vez pasó por allí. Con la inesperada ayuda de Luna, una joven que también ha dejado de creer en sus propios sueños, se embarcarán en un viaje para devolverle la vida a esos anhelos olvidados y, en el proceso, revivir los suyos. ¿Y tú? ¿Qué sueños dejaste marchitar? ¿Qué pasiones enterraste por miedo o por falta de tiempo? Te prometo que esta no es solo una historia sobre flores y raíces. Es un recordatorio poderoso de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Aquí descubrirás que los sueños no mueren, solo esperan ser recordados. Si esta historia toca algo profundo en ti, si alguna parte de tu corazón aún guarda un sueño olvidado, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos que despiertan el alma, sanan el corazón y nos recuerdan que siempre hay tiempo para florecer. Bienvenido a El Jardín Secreto de los Sueños Perdidos. Tu viaje comienza ahora. Capítulo 1. El jardín y la mujer que susurraba a las flores. El viento frío de la ciudad soplaba entre los edificios altos, llevando consigo el murmullo de voces apuradas, el eco de bocinas y el incesante ajetreo de una rutina que devoraba los días sin piedad. En medio de aquella selva de concreto, entre avenidas grises y fachadas desgastadas por el tiempo, existía un pequeño rincón de vida que muchos ignoraban. Era un jardín escondido, oculto tras un portón de hierro oxidado, con enredaderas trepando por las rejas como si quisieran escapar de la indiferencia del mundo. Pocos sabían de su existencia. Pocos lo notaban al pasar. Pero en su interior, entre los senderos de piedra agrietada y los parterres de flores vibrantes, se refugiaba una mujer que había dedicado su vida a cuidar de aquel espacio olvidado. Doña Estela, la llamaban quienes aún recordaban su nombre. Para otros, era simplemente la anciana del jardín, la silueta encorvada que aparecía cada mañana con su regadera de metal y sus guantes de jardinería gastados por los años. Nadie sabía con certeza cuántos inviernos habían pasado sobre sus hombros. Su cabello, blanco como la escarcha de las madrugadas, se recogía en un moño sencillo, y sus ojos, oscuros y profundos, parecían contener la nostalgia de una vida entera. No hablaba mucho con los transeúntes. No se detenía a conversar con quienes cruzaban la verja solo para cortar camino. Su mundo estaba entre las raíces, en las hojas que se mecían con el viento y en los pétalos que, con un leve temblor, parecían susurrarle secretos que solo ella podía entender. Cada mañana, Doña Estela recorría su pequeño paraíso, inspeccionando cada flor con una devoción casi sagrada. Sus manos arrugadas acariciaban los tallos con la ternura de quien cuida algo más que simples plantas. Había algo en su mirada cuando las observaba, algo que iba más allá del amor por la jardinería. Como si cada flor guardara un recuerdo. Como si cada semilla escondiera una historia. A veces, mientras removía la tierra húmeda con sus dedos, sentía una extraña melancolía apretándole el pecho. No podía explicarlo con palabras, pero había momentos en que el jardín no solo le parecía un refugio, sino también una prisión. Un espacio detenido en el tiempo, lleno de ecos de voces que ya no estaban, de risas que alguna vez resonaron entre los arbustos, de sueños que parecían flotar en el aire, esperando ser recordados. Una tarde de otoño, mientras podaba un rosal marchito en la esquina más apartada del jardín, encontró algo extraño. Una pequeña etiqueta de papel, descolorida y apenas legible, enterrada entre las raíces. La sacudió con cuidado y la sostuvo entre sus dedos, tratando de descifrar las letras que el tiempo había borrado casi por completo. No era la primera vez que encontraba algo así. Doña Estela se quedó inmóvil por un instante, con el corazón latiéndole despacio, recordando todas las veces que, al remover la tierra, había encontrado pedazos de papel, pequeñas notas, nombres escritos en hojas secas. Nunca les había dado demasiada importancia, creyendo que eran basura olvidada por algún visitante distraído. Pero en lo más profundo de su alma,
siempre había tenido la sensación de que no eran simples desechos. Eran fragmentos de algo más grande, huellas de un pasado que el jardín había decidido conservar. Esa noche, sentada en su mecedora junto a la ventana de su modesta casa, se quedó mirando la etiqueta por largo rato. Algo dentro de ella se removió, como una memoria lejana que no lograba recordar del todo. Entonces, como si el jardín mismo quisiera revelarle su secreto, una imagen cruzó su mente. Un niño, de no más de 7 años, corriendo entre los arbustos. Su risa clara resonando como el tintineo de campanas. Una promesa hecha con la inocencia de quien aún cree en la magia de los sueños. Doña Estela cerró los ojos y suspiró. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió lo que el jardín había estado tratando de decirle todos esos años. Cada flor, cada hoja, cada semilla contenía un deseo olvidado, un anhelo enterrado en el tiempo. No solo eran plantas, eran sueños perdidos. Y si el jardín los había conservado, tal vez, solo tal vez, aún había una oportunidad para devolverles la vida. Capítulo 2. La joven de los ojos inquietos. La mañana siguiente llegó con el susurro del viento entre las ramas y el aroma húmedo de la tierra removida. El jardín despertó con la lentitud de siempre, meciéndose entre la luz dorada del sol naciente y la indiferencia de la ciudad. Doña Estela ya estaba en pie, con su delantal cubierto de polvo y sus manos manchadas de verde. Pero su mente seguía atrapada en la revelación de la noche anterior. El jardín guardaba sueños. No solo suyos, sino de todos aquellos que alguna vez cruzaron sus senderos. Y de pronto, como si lo hubiera sabido siempre pero nunca se hubiese permitido aceptarlo, supo que su tarea no era solo cuidar las plantas. Era algo más. Algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Fue entonces cuando escuchó el chirrido del portón. Doña Estela alzó la vista y vio una silueta enmarcada por la luz matinal. Era una joven, con el cabello desordenado cayéndole sobre los hombros y un cuaderno de dibujos aferrado entre sus brazos. Llevaba jeans gastados, una camiseta manchada de pintura y una expresión que mezclaba curiosidad con algo que doña Estela reconoció de inmediato, una tristeza disimulada. «Buenos días», dijo la muchacha, con una voz que intentaba sonar segura. «¿Es usted la encargada de este jardín?» Doña Estela la observó con detenimiento. No solía recibir visitas que no fueran de ancianos que buscaban un banco para descansar o niños que se aventuraban a jugar entre los arbustos. «Así es», respondió, limpiándose las manos en el delantal. «¿Buscas algo?» La joven dudó antes de responder, como si no estuviera segura de por qué había venido. «Me llamo Luna», dijo al fin. «Estoy buscando un lugar para hacer voluntariado. Me dijeron que aquí, que aquí podría ayudar con las plantas». Doña Estela arqueó una ceja. No era común que alguien se ofreciera para cuidar un jardín que la mayoría de la gente ignoraba. «¿Te gustan las plantas?», preguntó, con una voz que no dejaba ver ni aceptación ni rechazo. Luna apretó el cuaderno contra su pecho y desvió la mirada. «No sé mucho de jardinería, pero, sí, me gustan. Me tranquilizan». Doña Estela notó la manera en que la joven hablaba, como si intentara convencerse a sí misma más que a ella. Algo en sus ojos oscuros parecía pedir ayuda sin atreverse a formular la petición en palabras. La anciana suspiró y asintió con la cabeza. «Las plantas no necesitan que les hables bonito ni que las entiendas del todo», dijo, tomando una pequeña pala y tendiéndosela. «Solo necesitan que alguien las cuide». Luna tomó la herramienta con una mezcla de sorpresa y gratitud. No esperaba que fuera tan fácil. «¿Por dónde empiezo?». Doña Estela la miró en silencio por un instante antes de señalar una hilera de macetas con hierbas medicinales. «Puedes empezar por remover la tierra. Asegúrate de no dañar las raíces». Luna asintió y se arrodilló junto a las plantas, sintiendo la humedad del suelo filtrarse a través de sus jeans. Por un momento, la anciana la observó trabajar, notando la torpeza en sus movimientos, la forma en que su respiración se volvía más lenta a medida que se sumergía en la tarea. Hubo un silencio largo entre ellas, interrumpido solo por el sonido de la tierra removiéndose y el canto de un pájaro en la distancia. «¿Por qué un jardín?», preguntó doña Estela de pronto, sin mirarla. Luna tardó en responder. «No lo sé. Solo, sentí que debía venir aquí».
La anciana entrecerró los ojos, como si intentara descifrar algo oculto en las palabras de la joven. Y entonces, sin decir nada más, se puso de pie y se alejó unos pasos. Luna la vio caminar hasta un parterre lleno de flores de distintos colores. Allí, la anciana se agachó y acarició los pétalos de un lirio blanco. «Las plantas guardan historias», murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. «A veces, crecen en lugares donde la gente dejó algo atrás». Luna frunció el ceño. «¿Cómo qué?» Doña Estela la miró con una media sonrisa. «Como sueños». Luna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba segura de haber entendido del todo lo que la anciana quería decir, pero algo en su tono la hizo quedarse en silencio. El viento sopló entre ellas, revolviendo el aroma de la tierra mojada. Y en algún rincón del jardín, una pequeña flor pareció estremecerse, como si supiera que su historia estaba a punto de ser contada. Capítulo 3. Las raíces del pasado. El sol comenzaba a inclinarse sobre los edificios cuando doña Estela dejó sus herramientas y observó a Luna en silencio. La joven aún estaba inclinada sobre la tierra, con los dedos hundidos en el suelo oscuro, removiendo con cuidado la tierra alrededor de las hierbas. Se notaba que nunca había trabajado en un jardín antes. Sus manos temblaban un poco, como si temiera dañar las raíces frágiles. Pero estaba concentrada. Había algo en la manera en que su respiración se acompasaba con el movimiento de la tierra, algo en la forma en que su ceño fruncido se relajaba poco a poco. Doña Estela conocía ese proceso. Había visto muchas veces cómo la jardinería transformaba a las personas sin que siquiera lo notaran. «No lo hagas con miedo», dijo al fin, rompiendo el silencio. Luna alzó la vista, con las mejillas manchadas de polvo. «¿Qué?» «Las raíces son más fuertes de lo que parecen», respondió la anciana. «No tienes que tratarlas como si fueran a romperse con un suspiro. Lo que necesitan es espacio». Luna bajó la mirada a la tierra entre sus dedos. Espacio. ¿Era eso lo que ella también necesitaba? ¿Y si arranco algo sin querer?, preguntó en voz baja. Doña Estela dejó escapar una breve risa, seca pero sin burla. «Si arrancas algo que aún quiere vivir, lo volveremos a plantar. Y si es algo que ya ha cumplido su ciclo, habrá dejado semillas para el futuro». Luna asintió sin decir nada, pero sintió que las palabras de la anciana iban más allá de la jardinería. El silencio volvió a instalarse entre ambas, pero esta vez era diferente. No era incómodo ni pesado, sino más bien un silencio compartido, el tipo de pausa que surge cuando dos personas entienden que las palabras no siempre son necesarias. Fue entonces cuando Luna notó algo extraño. A su lado, en un rincón del jardín donde la luz del sol se filtraba entre las ramas de un sauce, había una hilera de plantas diferentes a las demás. No eran tan vistosas como las rosas ni tan perfumadas como las lavandas. Eran de distintos tamaños y colores, algunas marchitas, otras floreciendo con fuerza. Pero lo que más le llamó la atención fue que, en la base de cada una, había pequeñas etiquetas de papel, algunas casi deshechas por el tiempo. Se limpió las manos en los jeans y se acercó. «¿Qué son estas plantas?», preguntó, pasando los dedos por una de las etiquetas. Doña Estela tardó en responder. Se acercó con pasos lentos y cruzó los brazos sobre su delantal, mirando aquellas plantas con una mezcla de ternura y nostalgia. «Son historias», susurró. «O mejor dicho, sueños». Luna frunció el ceño. «¿Sueños?». La anciana tomó una de las etiquetas más recientes y se la entregó a Luna. El papel estaba amarillo, pero aún podía leerse una frase escrita con tinta desvanecida. «Quería tocar el violín, pero nunca tuve tiempo». Luna sintió un nudo en la garganta. Miró a doña Estela en busca de una explicación. «Cada persona que pasa por este jardín deja algo aquí», dijo la anciana, con la mirada perdida en el pasado. «A veces es solo una huella en la tierra. A veces, un pensamiento fugaz. Pero hay quienes dejan sus sueños. Cosas que quisieron hacer, pero que abandonaron. Y de algún modo, el jardín los guarda». Luna sintió un escalofrío recorrerle la piel. «¿Cómo es posible?». Doña Estela sonrió, pero no respondió de inmediato. Se agachó y tocó con suavidad una de las plantas. «La tierra tiene memoria», susurró.
Y las raíces son como hilos invisibles que conectan el pasado con el presente. Luna miró la hilera de plantas con nuevos ojos. Cada una de ellas representaba una historia inacabada. Un sueño que alguien había olvidado, enterrado bajo los deberes, las responsabilidades, los miedos. ¿Y qué pasa con ellos?, preguntó, sintiendo una extraña tristeza por aquellas vidas que nunca fueron vividas del todo. Doña Estela exhaló lentamente. Nada, respondió. Permanecen aquí, esperando. Luna sintió que algo dentro de ella se removía. Pensó en su propio cuaderno de dibujo, en todas aquellas pinturas que nunca terminó, en las ideas que había dejado marchitar. ¿Alguna vez alguien ha regresado por su sueño? La anciana la miró con fijeza, y por un instante, en sus ojos oscuros brilló una chispa de algo que Luna no supo identificar. No, dijo en voz baja. Pero eso está a punto de cambiar. Luna sintió un estremecimiento en el pecho, como si, sin darse cuenta, acabara de dar un paso dentro de algo más grande que ella. Algo que llevaba esperando mucho tiempo. Y en el jardín, bajo la tierra oscura, las raíces parecieron moverse, como si supieran que el momento había llegado. Capítulo 4. El primer sueño perdido. La tarde se deslizó con lentitud sobre el jardín, cubriendo las flores con una luz dorada y cálida. Luna seguía observando las etiquetas junto a las plantas, recorriendo con los dedos los nombres y las frases desvaídas por el tiempo. Había algo profundamente conmovedor en aquella hilera de sueños olvidados, en la idea de que un lugar como este pudiera conservarlos, aunque quienes los dejaron atrás los hubieran enterrado en su propia memoria. Doña Estela permanecía en silencio, como si la dejara procesar el peso de lo que acababa de descubrir. Había visto esa mirada antes, esa mezcla de asombro y melancolía en las pocas personas que habían logrado percibir el secreto del jardín. Pero ninguna de ellas se había quedado el tiempo suficiente como para hacer algo al respecto. Hasta ahora. Si estos sueños aún están aquí, Luna rompió el silencio al fin. ¿Crees que puedan recuperarse? Doña Estela la observó de reojo mientras removía la tierra con las manos desnudas, sintiendo la humedad del suelo entre los dedos. No lo sé, murmuró. Pero creo que es momento de averiguarlo. Luna apartó la vista de las etiquetas y se acercó a la anciana, con una chispa de curiosidad encendiéndose en su interior. ¿Cómo? Doña Estela se puso de pie con esfuerzo y se sacudió las rodillas. Luego, con un gesto pausado, tomó una de las etiquetas del suelo y se la entregó. Empezaremos por este. Luna miró la nota. Era la misma que había leído antes. Quería tocar el violín, pero nunca tuve tiempo. ¿Sabes quién escribió esto?, preguntó, pasándose la lengua por los labios resecos. La anciana asintió lentamente. Un hombre. Solía pasar por aquí todos los días, hace muchos años. Siempre se detenía en ese banco de allá, señaló un asiento de madera desgastado por el tiempo. Nunca hablaba con nadie, pero a veces lo veía cerrar los ojos y mover los dedos como si estuviera tocando un instrumento invisible. Luna frunció el ceño. ¿Y dejaba notas en las plantas? No, respondió doña Estela. Pero una tarde, después de que dejó de venir, encontré esta etiqueta enterrada junto a las raíces de este jazmín. La joven acarició el papel con la yema de los dedos. ¿Cómo vamos a encontrarlo? La anciana suspiró. Tal vez no tengamos que hacerlo. Tal vez el jardín nos lleve a él. Luna la miró con escepticismo, pero algo en el tono de doña Estela le impidió cuestionarlo. El jardín había guardado estos sueños por una razón. Quizás, de algún modo, también sabía cómo devolverlos. Las primeras pistas llegaron de forma inesperada. Mientras Luna y doña Estela removían la tierra y trasplantaban nuevas flores, un hombre mayor se acercó al jardín. Vestía un abrigo gris y caminaba con la lentitud de alguien acostumbrado a medir cada paso. Sus ojos, hundidos en arrugas de historias no contadas, se pasearon por los senderos con una nostalgia palpable. Doña Estela lo notó primero. Hace tiempo que no lo veía por aquí, murmuró. Luna se giró y vio cómo el anciano se detenía justo frente al banco que doña Estela había señalado antes. Se quedó ahí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. ¿Es él?, susurró Luna. La anciana asintió. Fernando.
Luna sintió un vuelco en el pecho. No sabía por qué, pero algo en la forma en que aquel hombre miraba el jardín la conmovió profundamente. Era la mirada de alguien que había extraviado algo importante y no estaba seguro de si aún podía recuperarlo. Tomó la etiqueta en su mano y la apretó. «Voy a hablar con él». Doña Estela no la detuvo. Luna se acercó con paso inseguro, sintiendo el crujir de la grava bajo sus zapatos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, carraspeó suavemente para llamar su atención. El anciano la miró con un leve sobresalto, como si hubiera estado perdido en sus pensamientos y su voz lo hubiera traído de vuelta a la realidad. «Disculpe», dijo Luna, sintiéndose de pronto torpe. «¿Usted solía venir a este jardín?» Fernando frunció el ceño, como si la pregunta le resultara extraña. «Sí», dijo al fin, con una voz ronca y pausada. «Hace muchos años». Luna tragó saliva. «¿Le gusta la música?» El anciano entrecerró los ojos y, por un instante, pareció sorprendido. Luego, su expresión cambió. Algo en su rostro se suavizó, pero al mismo tiempo, una sombra de tristeza cruzó sus pupilas. «Hace mucho tiempo», murmuró. «Cuando era joven». Luna sostuvo la etiqueta en su palma, indecisa. No sabía cómo decirlo, cómo preguntarle si ese sueño perdido le pertenecía. Fernando suspiró y se dejó caer en el banco con un susurro de tela y madera envejecida. «Solía tocar el violín», dijo de repente, como si hablara consigo mismo. «Pero dejé de hacerlo. La vida, ya sabes». Luna se sentó a su lado, sin decir nada. El silencio entre ellos fue largo, pero no incómodo. Finalmente, Luna sacó la etiqueta de su bolsillo y la puso en la mano del anciano. Fernando la tomó con lentitud. Leyó las palabras escritas en ella y su respiración pareció detenerse por un instante. «¿De dónde sacaste esto?» Su voz era apenas un susurro. Luna se humedeció los labios. El jardín la tenía guardada. El anciano parpadeó, como si aquellas palabras no tuvieran sentido. Su mano se cerró sobre la etiqueta y luego la apoyó en su rodilla, con los ojos fijos en la distancia. «No toco desde hace 40 años», dijo en voz baja. «Ni siquiera sé si podría hacerlo ahora». Luna lo observó en silencio. Había algo en su tono que no era solo resignación. Era miedo. «Pero quiere hacerlo», dijo ella. No fue una pregunta. Fernando no respondió de inmediato. Y entonces, como si el jardín mismo quisiera darle la respuesta, una brisa suave recorrió el lugar, haciendo temblar las hojas de los árboles y balancear las flores con un movimiento casi imperceptible. El anciano cerró los ojos y por un momento, en su rostro se dibujó una expresión que Luna no supo definir del todo. Parecía nostalgia. Parecía tristeza. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, parecía esperanza. Capítulo 5. Cartas a los sueños olvidados. Fernando no regresó al día siguiente. Luna pasó la mañana con la mirada fija en el banco de madera donde el anciano había estado sentado la tarde anterior, esperando verlo aparecer de nuevo, esperando que aquella chispa de esperanza en sus ojos no se extinguiera con la llegada del nuevo día. Pero el jardín se mantuvo en su ritmo habitual, el viento danzando entre las ramas, las hojas cayendo con suavidad, el aroma de la tierra fresca envolviendo el aire. Como si la vida siguiera su curso sin importar lo que ocurriera en el corazón de aquellos que lo habitaban. Doña Estela tampoco mencionó nada sobre Fernando. Se limitó a continuar con su rutina, como si no esperara nada, como si la historia del hombre y su violín no fuera más que otra semilla dejada al azar. Pero Luna sintió que algo había cambiado. Aquella nota encontrada entre las raíces del jardín le había dejado una pregunta que no podía sacudirse de encima. ¿Cuántos más habían dejado un sueño atrás, sin saber que aún existía un lugar que lo recordaba por ellos? La idea la golpeó con fuerza. Si el jardín guardaba los anhelos olvidados, entonces aún existía la posibilidad de devolverlos. No bastaba con encontrarlos, no bastaba con reconocer su existencia. Había que entregarlos de vuelta. Doña Estela, dijo de pronto, rompiendo el silencio que flotaba entre ambas. La anciana alzó la vista desde la tierra que removía con una pala pequeña. ¿Qué ocurre? Luna tragó saliva antes de hablar. Quiero escribirles. Doña Estela entrecerró los ojos,
con la expresión de quien sabe lo que va a escuchar antes de que las palabras sean pronunciadas. ¿A quién? Luna miró las plantas que se alineaban en la hilera de los sueños perdidos. A ellos. A las personas que dejaron algo aquí. La anciana se quedó en silencio por un instante. Luego, con una lentitud casi imperceptible, esbozó una sonrisa. Entonces, necesitarás papel. Luna pasó la noche escribiendo. Bajo la luz amarillenta de una lámpara de escritorio, con la ventana abierta dejando entrar el aire fresco de la madrugada, llenó hoja tras hoja con palabras que no sabía si algún día serían leídas. No eran cartas convencionales. No estaban dirigidas a nombres específicos, porque en la mayoría de los casos ni siquiera los conocía. Eran cartas para los sueños mismos. Hace muchos años, cuando era solo un pensamiento fugaz, alguien te dejó aquí. Tal vez sin darse cuenta, tal vez con la promesa de volver algún día. Pero el tiempo pasó y no lo hicieron. Hoy quiero recordarte que aún existes, que aún puedes florecer. Carta tras carta, Luna les habló a los anhelos enterrados, a los deseos nunca cumplidos, a las pasiones abandonadas en algún rincón del pasado. Les habló con la esperanza de que, de alguna forma, sus palabras llegaran a aquellos que las habían olvidado. Y cuando la última palabra fue escrita y el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados, se quedó mirando la pila de sobres con la sensación de que acababa de hacer algo más importante de lo que imaginaba. No sabía si aquellos mensajes llegarían a sus destinatarios. Pero tenía que intentarlo. ¿Y ahora qué harás con ellas? Doña Estela tomó una de las cartas y la sostuvo entre sus dedos, como si pudiera sentir el peso de lo que había dentro sin necesidad de abrirla. Luna exhaló lentamente. Voy a entregarlas. La anciana arqueó una ceja. ¿Sabes a quién? Luna negó con la cabeza. No. Pero el jardín sí. Doña Estela la miró fijamente por un instante antes de soltar una risa breve, casi imperceptible. Bien, dijo al fin. Veamos qué dice el jardín. El primer sobre fue colocado en el banco donde Fernando se había sentado la última vez. Luna no dejó su nombre ni una explicación. Solo dejó la carta, doblada con cuidado, esperando que el destino hiciera lo suyo. El segundo fue escondido en el hueco de un árbol, donde una mujer solía sentarse a leer antes de desaparecer de la vista del jardín. El tercero fue deslizado bajo una piedra junto a las lavandas, donde un joven solía escribir en su cuaderno antes de que el tiempo lo alejara de allí. Uno a uno, los sueños fueron llamados de vuelta. No había certezas. No había promesas de que alguien volvería a recoger lo que había sido olvidado. Pero Luna entendió algo en el proceso. La esperanza no necesitaba garantías. Solo necesitaba ser sembrada. Y el jardín, como siempre, guardó silencio, pero dejó caer una brisa suave entre las hojas, como si estuviera agradeciendo que, después de tanto tiempo, alguien finalmente había comenzado a escuchar su historia. Capítulo 6. Los colores de un pasado desvanecido. Luna no sabía qué esperar. Dejó las cartas en los rincones del jardín como quien planta semillas en la tierra sin saber si germinarán. Pero había algo en el acto mismo de escribirlas, de colocarlas con cuidado en los lugares donde aquellos sueños habían sido olvidados, que le daba una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Pasaron los días. El jardín seguía siendo el mismo. Doña Estela continuaba con su rutina, arrancando hojas secas, removiendo la tierra, susurrando a las plantas con la devoción de alguien que conoce los secretos de la naturaleza. Luna la ayudaba, pero su mente estaba en otra parte. Cada mañana, recorría los lugares donde había dejado las cartas, con la esperanza de ver alguna señal de que habían sido encontradas. Pero la mayoría seguía allí, intactas. Solo una había desaparecido, la que dejó en el banco donde Fernando se había sentado. Doña Estela notó la manera en que Luna miraba el banco vacío. «No te preocupes tanto por el tiempo», dijo una mañana, mientras recogía ramas secas. «Las raíces crecen a su propio ritmo». Luna suspiró, jugando con un guante de jardinería entre los dedos. «Solo me pregunto si realmente servirá de algo». La anciana se encogió de hombros. «Si una sola persona recuerda su sueño, ya habrá valido la pena». Luna pensó en eso mientras removía la tierra alrededor de un parterre de girasoles. Si una sola persona volvía al jardín,
Si una sola persona recogía la carta y se atrevía a escuchar lo que su propio corazón le decía, entonces el esfuerzo habría valido la pena. La respuesta llegó de una manera inesperada. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos ámbar y las sombras se alargaban sobre la tierra, Luna sintió un escalofrío recorrerle la piel. Alguien estaba en el jardín. Era una mujer de cabello castaño, sentada en el mismo banco donde había dejado una de las cartas. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, sosteniendo algo entre los dedos. Luna entrecerró los ojos. Era una de sus cartas. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Miró a doña Estela, que estaba podando unas hortensias, y luego volvió a centrar su atención en la mujer desconocida. Sintió un impulso. Respiró hondo y caminó hacia ella. «Hola». La mujer levantó la vista de golpe, como si la hubieran sacado de un sueño. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Luna dudó, pero se obligó a mantener la calma. «Disculpa», dijo la mujer con voz temblorosa. «¿Tú dejaste esto aquí?» Levantó la carta. Luna tragó saliva. «Sí». La mujer bajó la mirada al papel, como si las palabras escritas en él aún la tuvieran atrapada en otro tiempo. «No puedo creerlo», susurró. «Fue hace tanto». Luna se sentó a su lado, sintiendo el peso del momento. «¿Qué fue hace tanto?» La mujer exhaló lentamente y miró las flores que la rodeaban, como si estuviera buscando en ellas las respuestas que su propio corazón había olvidado. «Yo solía venir aquí», dijo al fin. «Cuando era joven. Siempre me sentaba en este mismo banco, con mi cuaderno de bocetos. Dibujaba durante horas, flores, árboles, cualquier cosa. Era mi forma de respirar». Luna sintió un estremecimiento en la espalda. «¿Y qué pasó?» La mujer cerró los ojos por un instante. «La vida pasó. Me dijeron que dibujar no era una profesión, que tenía que ser realista. Así que dejé mis lápices y seguí otro camino. Dejé de venir. Dejé de dibujar. Dejé todo eso atrás, y nunca miré atrás. Hasta hoy». Luna vio la manera en que sus manos temblaban sobre su regazo. La mujer tenía la edad suficiente como para haber pasado años sin sostener un lápiz entre los dedos. Años sin permitir que los colores de su alma tomaran forma en el papel. «Pero el jardín no lo olvidó», murmuró Luna. La mujer parpadeó, sorprendida. «¿Cómo dices?» Luna tragó saliva. «El jardín recuerda los sueños que dejamos atrás. No importa cuánto tiempo pase, no importa si creemos que es demasiado tarde. Siempre hay algo que queda en la tierra». La mujer miró a su alrededor con ojos distintos, como si estuviera viendo el jardín por primera vez. Y entonces, con un susurro tembloroso, preguntó: «¿Crees que aún pueda dibujar?» Luna sintió una sonrisa formarse en sus labios. «Solo hay una manera de averiguarlo». La mujer soltó una risa quebrada y se pasó una mano por el rostro, secándose las lágrimas que aún no habían caído del todo. Tal vez debería intentarlo». Luna asintió. Tal vez. Y por primera vez en años, la mujer no se levantó del banco para marcharse. En cambio, se quedó allí, mirando sus propias manos, como si intentara recordar cómo era sostener un lápiz. Luna no dijo nada más. Solo se levantó y caminó de vuelta con doña Estela, sintiendo en su pecho una extraña calidez. La anciana la esperaba con los brazos cruzados. «¿Y bien?» Luna suspiró y sonrió con cansancio. «Una persona». Doña Estela asintió con satisfacción. «Una semilla ha brotado». Luna miró el cielo que comenzaba a teñirse de violeta. Tal vez no todas las cartas serían leídas. Tal vez no todos los sueños regresarían. Pero esa tarde, en ese instante, un color perdido había vuelto a la vida. Y eso era suficiente para seguir adelante. Capítulo 7. Flores que hablan, sombras que callan. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto en el jardín. Luna lo sintió desde el momento en que cruzó el portón de hierro oxidado. Había algo en el ambiente, algo en la forma en que la brisa parecía más ligera, en el susurro de las hojas, en el aroma fresco de la tierra húmeda. Algo había cambiado.
El banco donde la mujer había leído su carta la tarde anterior estaba vacío, pero Luna supo que volvería. Lo supo con la certeza de quien ve brotar un nuevo retoño después de la lluvia. Caminó entre los senderos con paso pausado, como si cada piedra, cada hoja, cada pétalo pudiera contarle una historia. Sus dedos rozaron algunas de las plantas que guardaban los sueños olvidados, sintiendo su textura áspera y viva bajo las yemas. Cada una de ellas contenía un fragmento de un deseo no cumplido. Entonces, su mirada se detuvo en un rincón del jardín que aún no había explorado del todo. Era la parte más sombría del lugar, donde los árboles crecían más juntos y las ramas se entrelazaban formando un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del sol. El aire allí era más denso, más callado, como si el mismo jardín guardara silencio en ese rincón. Doña Estela estaba allí. Estaba agachada junto a un rosal diferente a todos los demás. Sus pétalos eran oscuros, de un tono rojo profundo que, en la penumbra del rincón, parecía casi negro. Sus espinas eran más largas, más afiladas que las de cualquier otro rosal del jardín. Luna se detuvo a unos pasos de distancia. Nunca había visto este lugar, murmuró. Doña Estela no levantó la vista. No muchos lo hacen. Luna entrecerró los ojos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Este rosal también guarda un sueño? La anciana permaneció en silencio por un momento. Luego, con movimientos lentos, deslizó los dedos sobre los pétalos oscuros. Sí, respondió al fin, con un tono que sonó más pesado de lo habitual. Pero este es distinto. Luna sintió su corazón latir con fuerza. ¿Por qué? Doña Estela soltó un leve suspiro y, con su mano temblorosa, arrancó una pequeña etiqueta escondida entre las espinas. Porque este sueño es mío. Luna sintió un vuelco en el estómago. ¿Tuyo? La anciana asintió sin mirarla. Hace mucho tiempo, cuando yo aún no era la guardiana de este jardín, también tuve un sueño. Luna sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. ¿Qué era? Doña Estela mantuvo la mirada en la etiqueta entre sus dedos. Su rostro, por primera vez desde que Luna la conocía, parecía vulnerable, como si hubiera envejecido de golpe. Hace muchos años, susurró, amé a alguien. Luna sintió su propia respiración detenerse. ¿A alguien? La anciana asintió con un leve movimiento de cabeza. Era un hombre bueno. Alguien que me hacía reír, que veía cosas en mí que yo misma no sabía que existían. Me pidió que me fuera con él, que dejara todo atrás y construyéramos una vida juntos. Luna tragó saliva. ¿Y qué pasó? Doña Estela sonrió, pero no era una sonrisa feliz. No fui. El silencio cayó sobre ambas como una sombra densa. Luna sintió que su pecho se apretaba. ¿Por qué? La anciana exhaló lentamente y deslizó la etiqueta entre sus dedos. Miedo. Luna bajó la mirada al rosal oscuro, al sueño olvidado de la mujer que, hasta ahora, parecía haberlo sabido todo sobre recuperar lo perdido. ¿Lo amabas? Preguntó en voz baja. Doña Estela cerró los ojos. Con todo mi ser. Luna sintió que algo dentro de ella se estremecía. ¿Y él te esperó? La anciana asintió lentamente. Por un tiempo. Pero la vida no espera eternamente. Un día, dejó de hacerlo. Luna sintió un nudo en la garganta. ¿Te arrepientes? Doña Estela guardó silencio por un largo momento. Luego, sin levantar la vista, murmuró. Algunos sueños duelen más cuando no se cumplen. Luna sintió que sus propias manos temblaban. ¿Aún es tarde para recuperarlo? La anciana soltó una risa breve, apagada, como si la idea misma fuera absurda. No lo sé. Luna miró la etiqueta arrugada entre sus manos. Entonces, deberíamos averiguarlo. Doña Estela levantó la mirada por primera vez y la observó con esos ojos oscuros que habían visto más de lo que Luna podría imaginar. La joven tomó aire y se arrodilló junto al rosal. Si el jardín puede devolver sueños a los demás, también puede devolverte el tuyo. Doña Estela no respondió de inmediato. Solo miró el rosal oscuro, como si estuviera viendo algo más allá de las espinas y los pétalos marchitos. Por primera vez en mucho tiempo,
la guardiana del jardín se encontró frente al único sueño que nunca había tenido el valor de recuperar. Y esta vez, supo que no estaba sola. Capítulo 8. La semilla del ayer. La confesión de doña Estela quedó suspendida en el aire como el eco de una verdad largamente oculta. Luna la observó en silencio, esperando que dijera algo más, que revelara el nombre del hombre que había dejado ir, que soltara la culpa que cargaba como un peso invisible en los hombros. Pero la anciana se limitó a observar el rosal oscuro, con la etiqueta entre los dedos, como si sostuviera el fragmento de un tiempo que nunca pudo recuperar. El jardín guardaba los sueños de todos los que alguna vez lo visitaron. Pero ahora Luna entendía que no solo se trataba de los demás. También guardaba el suyo. ¿Cómo era él?, preguntó finalmente. Doña Estela exhaló un suspiro lento, como si las palabras tuvieran que abrirse paso a través de los años. Se llamaba Samuel, dijo en voz baja, como si el simple acto de pronunciar su nombre pudiera traerlo de vuelta. Luna esperó. Nos conocimos cuando éramos jóvenes. Él era viajero, siempre con un mapa en la mano, siempre con historias de lugares que yo solo había soñado. Me decía que el mundo era más grande de lo que imaginaba, que no debía quedarme encerrada en un solo rincón cuando había tanto por descubrir. Luna sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Y por qué no fuiste con él? La anciana sonrió, pero su sonrisa era amarga. Porque tenía miedo. Porque mi familia me necesitaba, porque el jardín era mi hogar. Porque pensé que tenía tiempo. Luna bajó la vista al rosal oscuro, con sus espinas afiladas, con su color profundo como la noche. Pero el tiempo pasó. Doña Estela asintió lentamente. Un día, él dejó de esperar. Me dejó una carta, diciéndome que entendía mi decisión, pero que no podía quedarse en un solo lugar si su alma estaba hecha para moverse. Luna sintió que su pecho se apretaba. ¿Volviste a saber de él? La anciana negó con la cabeza. No. El silencio se hizo más pesado entre ambas. Luna miró el jardín a su alrededor. Durante días, habían estado ayudando a otros a recuperar sus sueños, a recordar lo que habían dejado atrás. Pero doña Estela nunca se había permitido hacer lo mismo. No podía aceptarlo. No podía permitir que la historia de la anciana terminara con un sueño marchito. Deberíamos buscarlo, dijo de repente. Doña Estela la miró con incredulidad. ¿Qué? A Samuel. Deberíamos encontrarlo. La anciana soltó una risa breve, pero no había alegría en ella. Luna, han pasado más de 40 años. ¿Y qué importa?, replicó la joven, con más fuerza de la que esperaba. Llevamos días ayudando a personas a recuperar lo que creían perdido. ¿Por qué tú no podrías hacerlo? Doña Estela la miró con esos ojos oscuros que parecían haber visto demasiado. Porque hay sueños que el tiempo no puede devolver. Luna negó con la cabeza. El tiempo solo nos hace creer eso. Pero tú no lo sabes. No lo sabes hasta que lo intentas. La anciana permaneció en silencio. Luna la observó con el corazón latiéndole rápido en el pecho. Si él te amaba tanto como dices, entonces, en algún rincón del mundo, todavía eres parte de su historia. Doña Estela cerró los ojos por un instante. Y cuando volvió a abrirlos, Luna vio algo en ellos que nunca había visto antes. Duda. Un resquicio de esperanza, por más pequeño que fuera. ¿Por dónde empezaríamos?, murmuró la anciana. Luna sintió una sonrisa expandirse en su rostro. Por el jardín. Esa tarde, buscaron entre las cosas viejas de doña Estela. En una caja de madera guardada en lo más alto de un armario, cubierta de polvo y recuerdos enterrados, encontraron lo que necesitaban: cartas antiguas, postales de lugares lejanos, fotos en blanco y negro de un hombre de cabello revuelto y sonrisa despreocupada. Samuel. Doña Estela sostuvo una de las cartas con manos temblorosas. Esta fue la última. Luna la miró en silencio mientras la anciana la abría con cuidado. El papel estaba amarillento, pero las palabras aún eran legibles. Si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez decides que aún hay caminos por recorrer juntos, búscame. Siempre llevaré un pedazo de ti conmigo. El corazón de Luna latía con fuerza. ¿Y si aún te espera? Doña Estela soltó una leve risa. Luna,
Han pasado tantos años. ¿Y si aún te espera? Insistió la joven. La anciana la miró largo rato. Entonces, con una respiración profunda, deslizó los dedos sobre la carta y murmuró algo que Luna nunca pensó escuchar de ella. Tal vez sea hora de averiguarlo. Y en algún lugar del jardín, como si la tierra misma celebrara aquel momento, una flor oscura se abrió entre las sombras. Capítulo 9. El sueño de la guardiana. La noche cayó sobre la ciudad, pero Luna no podía dormir. Las palabras de doña Estela resonaban en su mente. Tal vez sea hora de averiguarlo. Era la primera vez que la anciana no hablaba del pasado como algo imposible de recuperar. Era la primera vez que el peso de los años no parecía una barrera infranqueable. Se giró en su cama, mirando el techo de su pequeño departamento, sintiendo la inquietud arder en su pecho. Habían encontrado las cartas. Habían encontrado un rastro. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿A dónde los llevaría? A la mañana siguiente, Luna llegó al jardín más temprano de lo habitual. Doña Estela ya estaba allí, como siempre, regando las plantas con la paciencia de alguien que había hecho de la espera su segunda naturaleza. Pero algo en su expresión era diferente. «Buenos días», dijo Luna, con una energía que no solía tener tan temprano. Doña Estela le dedicó una breve sonrisa. «Llegas temprano». Luna cruzó los brazos. No podía dormir. La anciana soltó un leve suspiro, como si supiera exactamente por qué. «Lo sé». Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Solo el sonido del agua cayendo sobre la tierra y el murmullo del viento entre las hojas llenaban el silencio entre ellas. Finalmente, Luna habló. «¿Pensaste en lo que te dije?» Doña Estela dejó la regadera a un lado y se giró hacia ella. «Sí». Luna sintió que su corazón latía más rápido. «¿Y?» La anciana la miró con una mezcla de resignación y determinación. «No sé dónde está Samuel. No sé si aún vive en la misma ciudad, si ha viajado a otro país, si aún me recuerda». Luna negó con la cabeza. «Eso no importa. Lo que importa es que aún puedes buscarlo». Doña Estela la observó por un instante, con la expresión de alguien que lucha contra su propio miedo. Luego, con un suspiro, tomó una de las cartas viejas que habían encontrado y se la entregó a Luna. «Aquí hay una dirección. Es antigua, pero tal vez sea un comienzo». Luna miró la dirección escrita en la parte superior del papel. «Podemos ir a ver si alguien sabe algo de él». Doña Estela arqueó una ceja. «Podemos». «Claro», respondió Luna, como si la idea de no acompañarla no fuera siquiera una posibilidad. «No voy a dejar que te enfrentes a esto sola». La anciana la miró con una expresión extraña, como si no estuviera acostumbrada a que alguien la cuidara a ella. Como si toda su vida hubiera sido la guardiana de los sueños de otros, pero nunca hubiera pensado en recuperar el suyo. Finalmente, asintió. «Está bien». El viaje hasta la dirección escrita en la carta fue más corto de lo que Luna imaginaba. La ciudad había cambiado en los últimos 40 años, pero algunas cosas permanecían iguales: las calles empedradas, los edificios antiguos con balcones cubiertos de plantas, la sensación de historia impregnada en las paredes. Cuando llegaron al edificio, doña Estela se quedó inmóvil frente a la puerta. Luna la observó de reojo. «¿Lista?» La anciana no respondió de inmediato. Sus manos estaban tensas sobre la tela de su vestido, y su mirada, fija en la madera desgastada de la entrada, parecía perdida en otro tiempo. «¿Y si ya no está aquí?», murmuró. Luna sonrió con suavidad. «Entonces seguimos buscando». Doña Estela cerró los ojos por un instante, respiró hondo y asintió. Luna levantó la mano y golpeó la puerta. Los segundos se alargaron como si el tiempo se resistiera a avanzar. Entonces, la puerta se abrió. Una mujer de cabello gris y rostro amable las miró con curiosidad. «¿Sí?» Doña Estela tragó saliva. «Disculpe. Busco a Samuel». «Samuel Herrera». La mujer frunció el ceño. «¿Samuel? Oh, hace mucho tiempo que no escuchaba ese nombre». Luna sintió que su estómago se apretaba. «¿Sabe dónde está?» La mujer suspiró. «Se mudó hace años».
Creo que ahora vive en un pueblo a las afueras. Perdí el contacto, pero solía escribir cartas. Luna sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. ¿Cartas? ¿Sabes si alguien más lo conoce? La mujer pensó por un momento y luego sonrió. Tal vez. Vengan, tengo algo que podría ayudarles. Luna miró a doña Estela. Y por primera vez en años, la anciana dejó que alguien la guiara en busca de su propio sueño. Capítulo 10. El último secreto del jardín. La mujer las hizo pasar a un pequeño salón decorado con fotografías antiguas y estanterías repletas de libros. Había un aroma a madera vieja y a té recién preparado. Doña Estela caminó con paso lento, observando cada rincón como si pudiera encontrar a Samuel entre los objetos que lo habían rodeado en algún momento. Luna, en cambio, apenas podía contener su impaciencia. Dijo que tenía algo que podría ayudarnos, recordó con cautela. La mujer asintió y caminó hacia una caja de cartón que descansaba junto a la ventana. Con esfuerzo, la levantó y la puso sobre la mesa. Cuando Samuel se mudó, dejó algunas cosas atrás. No muchas, pero siempre pensé que algún día alguien vendría por ellas. Doña Estela avanzó un paso, como si el tiempo la jalara con manos invisibles. La mujer comenzó a sacar papeles, cartas amarillentas y cuadernos de notas. Siempre fue un hombre inquieto, dijo con nostalgia. Nunca permanecía mucho tiempo en un solo lugar. Pero había algo en él, como si siempre estuviera esperando algo. Luna miró de reojo a doña Estela. La anciana tenía la vista clavada en la caja, pero no decía nada. Entonces, la mujer sacó una libreta de cuero gastado y la abrió. Aquí está. Luna se acercó y vio que en la primera página había un nombre escrito con tinta desvaída. Estela. Doña Estela dejó escapar un leve jadeo. La mujer le entregó la libreta con suavidad. Creo que esto es suyo. La anciana la tomó con manos temblorosas y la abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de notas, pensamientos dispersos, fragmentos de ideas. Pero entre todo aquel caos de palabras, había algo más. Cartas que nunca fueron enviadas. Cartas para ella. Doña Estela comenzó a leer en voz baja. No sé por qué sigo escribiéndote. Tal vez porque las palabras me ayudan a sentir que aún hay algo de ti conmigo. Tal vez porque, en algún rincón de mi alma, aún espero verte aparecer. El mundo es grande, Estela. Pero ningún paisaje es tan hermoso como cuando imaginaba compartirlo contigo. La voz de la anciana se quebró en un susurro. Luna sintió que su pecho se apretaba. Samuel la había esperado. Quizás no físicamente, quizás no en el mismo lugar, pero en su corazón nunca la había dejado atrás. Doña Estela pasó las páginas con los ojos vidriosos. Si alguna vez lees esto, quiero que sepas que nunca hubo un solo día en que no pensara en ti. La anciana cerró la libreta y apoyó la frente contra sus manos. Luna, con la garganta cerrada por la emoción, la observó en silencio. No dijo nada. No hacía falta. La mujer que las había recibido les dio una nueva dirección. No sé si aún vive allí, pero es lo último que supe. Doña Estela la miró con un agradecimiento mudo y asintió. Y entonces, con la libreta en su regazo y un temblor en la voz, murmuró: «Voy a buscarlo». Luna sonrió. El jardín había conservado su sueño. Ahora, por fin, ella se atrevía a recuperarlo. Capítulo 11. La flor que vuelve a florecer. El tren avanzaba con un ritmo pausado, sacudiéndose suavemente sobre los rieles mientras el paisaje se deslizaba por la ventana. Doña Estela observaba el cielo en la distancia, sus manos aferradas a la libreta de cuero gastado que ahora nunca soltaba. Su corazón latía con una mezcla de emociones que no había sentido en años. Luna, sentada frente a ella, la observaba con el mismo cuidado con el que se mira a una semilla a punto de brotar. Sabía que lo que estaba por ocurrir cambiaría a doña Estela para siempre. «¿Cómo te sientes?», preguntó en voz baja. La anciana exhaló despacio, como si la pregunta tuviera demasiadas respuestas. «No lo sé», susurró. «Es como si estuviera caminando sobre un puente que nunca pensé cruzar». Luna apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento.
El jardín nunca dejó de esperarte. Tal vez Samuel tampoco. Doña Estela la miró con una leve sonrisa. Eres demasiado joven para hablar con tanta certeza. Luna se encogió de hombros. No se trata de certeza. Se trata de fe. La anciana desvió la vista hacia la ventana, donde los campos abiertos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Ojalá la hubiera tenido hace años. Luna se quedó en silencio. No hacía falta decirle que aún estaba a tiempo. El tren siguió su camino, y con cada estación que pasaba, la distancia entre doña Estela y su pasado se hacía más corta. Llegaron al pueblo cuando el sol comenzaba a inclinarse en el cielo. Era un lugar pequeño, con calles empedradas y casas de colores apagados, donde el tiempo parecía haberse detenido. Doña Estela avanzó con paso lento, como si cada metro que recorría la acercara a un destino que aún no estaba segura de querer alcanzar. Luna caminaba a su lado, sin apurarla, sin presionarla. El número de la casa estaba en la dirección que les habían dado. Frente a ellas, una puerta de madera con una enredadera trepando por un costado. El corazón de doña Estela latía con fuerza en sus oídos. Luna la miró y sonrió con suavidad. Cuando estés lista. La anciana cerró los ojos un instante. Respiró hondo. Y luego, con una mano temblorosa, tocó la puerta. Los segundos se alargaron. Luego, el sonido de pasos. La puerta se abrió. Un hombre de cabello blanco y espalda recta se quedó enmarcado en la luz de la entrada. Sus ojos, aunque gastados por los años, tenían la misma intensidad que doña Estela recordaba. El tiempo no lo había borrado. Samuel parpadeó, como si su mente no pudiera procesar lo que estaba viendo. Estela, susurró. El nombre salió de sus labios como una plegaria olvidada. Ella sintió un nudo formarse en su garganta. No había palabras para todo lo que debía decir, para todo lo que había quedado suspendido en los años que lo separaban. Pero Samuel, con la mirada clavada en la suya, hizo algo que le hizo entender que tal vez, solo tal vez, aún no era tarde. Sonrió. Y en ese instante, el jardín de doña Estela floreció de nuevo. Capítulo 12. El jardín de los sueños cumplidos. El silencio entre ellos fue largo. No incómodo, no pesado, sino cargado de todo lo que el tiempo no había dicho. Samuel la miraba como si no pudiera creer que ella realmente estuviera allí. Como si la hubiera invocado tantas veces en sus pensamientos que ahora no supiera distinguir si era un recuerdo o una realidad. «No puedo creerlo», susurró al fin. «¿Eres tú?» Doña Estela sintió como la emoción la embargaba, haciendo que sus labios temblaran, que sus ojos se humedecieran. Había pensado en este momento cientos de veces en el último día, pero ninguna de esas versiones la había preparado para la intensidad de estar frente a él después de tantos años. Ella asintió. «Soy yo, Samuel». El hombre dio un paso adelante, luego otro, como si tuviera miedo de que, si se movía demasiado rápido, ella desapareciera. Luna, que había permanecido en silencio, sintió la necesidad de alejarse unos pasos, dándoles el espacio que tanto merecían. Había sido testigo de demasiadas historias en los últimos días, pero ninguna tan profunda como esta. Samuel soltó una risa temblorosa y se pasó una mano por el cabello, como si intentara ordenar su mente. «Dios mío, pensé que nunca volvería a verte». Doña Estela apretó los labios. «Yo tampoco lo creí posible». Él la miró con una ternura infinita. «¿Por qué ahora?» Ella sostuvo la libreta de cuero contra su pecho, como si se aferrara a la prueba tangible de que su historia con él aún no había terminado. «Porque encontré esto», susurró. «Porque nunca dejaste de escribirme». Samuel observó el cuaderno con sorpresa. «¿Tienes mis cartas?» Doña Estela asintió con un leve sollozo. «Las guardaste todos estos años». Él rió suavemente, con un dejo de tristeza. «¿Cómo podría olvidarte, Estela?» El silencio volvió a envolverlos. Un silencio en el que el pasado y el presente parecían fundirse en un mismo instante, donde los años perdidos no importaban tanto como el hecho de que, contra todo pronóstico, aún estaban aquí. Doña Estela sintió que su corazón, ese que había aprendido a callar tantos sentimientos, le suplicaba que no volviera a desperdiciar el tiempo.
Dio un paso adelante y tomó la mano de Samuel entre las suyas. «Perdóname», susurró. Él entrelazó sus dedos con los de ella, con la suavidad de quien ha esperado demasiado para un solo roce. «No hay nada que perdonar». Y en ese instante, Luna supo que la historia de doña Estela no terminaba allí. Regresaron al jardín unos días después. Samuel caminó por los senderos con una sonrisa en los labios, reconociendo cada rincón con la nostalgia de quien alguna vez fue parte de ese mundo. Luna lo observaba con discreción, viendo la manera en que sus manos se deslizaban por las hojas, como cerraba los ojos para inhalar el aroma de las flores. Era como si hubiera encontrado algo que creía perdido para siempre. Doña Estela estaba a su lado, pero esta vez había algo distinto en ella. Algo que Luna nunca había visto antes. Ligereza. El peso de los años, de los arrepentimientos, de los que habría pasado si. Se había desvanecido en el aire. Se detuvieron frente al rosal oscuro, aquel que había sido el símbolo de su sueño perdido. Samuel lo miró con curiosidad. ¿Siempre estuvo aquí? Doña Estela lo contempló con una leve sonrisa. No lo sé. Tal vez el jardín lo guardó para mí, hasta que estuviera lista. Samuel asintió, como si entendiera lo que ella quería decir. Luna se acercó con un pequeño paquete envuelto en papel rústico y se lo entregó a doña Estela. «Para ti». La anciana frunció el ceño con curiosidad y deshizo el nudo con dedos temblorosos. Cuando abrió el paquete, vio un pequeño sobre de semillas. «Son jazmines», explicó Luna. «Pensé que podrías plantar algo nuevo. Algo que florezca ahora, no solo algo que recuerde el pasado». Doña Estela sintió un nudo en la garganta. «Gracias, Luna». La joven sonrió. Y entonces, juntas, abrieron la tierra, dejando caer las semillas en la tierra fértil del jardín. No para recordar lo que se perdió, sino para celebrar lo que aún podía florecer. El jardín cambió después de eso. No porque las flores fueran distintas, no porque los senderos se vieran más ordenados o porque los colores fueran más vibrantes. Cambió porque doña Estela cambió. Porque ya no era solo la guardiana de los sueños de los demás. Porque, por primera vez en su vida, se había permitido ser la guardiana de su propio sueño. Y en algún rincón del jardín, entre las sombras y la luz, entre las raíces y las hojas nuevas, una flor oscura se abrió por completo. Y esta vez, no estaba sola. Capítulo final. El jardín que nunca dejó de esperar. El tiempo no se detuvo. No se congeló en aquel instante perfecto en el que doña Estela y Samuel se reencontraron, ni en el momento en que Luna plantó la primera semilla de jazmín. El tiempo, como siempre, siguió su curso. Pero algo había cambiado en su andar. Ya no parecía una fuerza que solo arrebataba. Ahora, el tiempo se había convertido en el guardián de nuevas posibilidades. Los días en el jardín comenzaron a fluir con una armonía que ni siquiera la propia doña Estela había imaginado posible. Samuel, con sus manos envejecidas pero firmes, empezó a tocar nuevamente su viejo violín, llenando el aire con melodías que parecían despertar las raíces dormidas de cada planta. Luna, por su parte, había vuelto a pintar. Su cuaderno ya no era solo un refugio para garabatos inacabados, ahora estaba lleno de colores, de vida, de sueños que brotaban en cada trazo. Y a medida que sus obras tomaban forma, el jardín se convirtió en su musa, cada flor y cada sombra narrando una historia que merecía ser contada. Pero la verdadera transformación no estaba en las acciones, sino en los corazones que se habían atrevido a abrirse. Doña Estela, por primera vez en décadas, ya no caminaba por el jardín con el peso del arrepentimiento sobre sus hombros. Sus pasos eran ligeros, su mirada más clara. El miedo que la había retenido por tantos años se había desvanecido con la certeza de que nunca es demasiado tarde para buscar lo que una vez se deseó. Un día, mientras Luna pintaba bajo la sombra de un árbol, doña Estela se acercó y se sentó a su lado. «¿Sabes?», dijo la anciana con voz suave. «Pensé que este jardín era mi castigo. Un lugar donde quedarme a cuidar los sueños de los demás, pero sin derecho a los míos». Luna levantó la mirada, con los dedos manchados de pintura. «¿Y ahora?». Doña Estela observó las flores que bailaban con la brisa, los colores vibrantes que parecían latir con vida propia. «Ahora sé que este jardín no era una prisión. Era un hogar».
un guardián de sueños olvidados, incluso de los míos. Luna sonrió, asintiendo en silencio. Y gracias a ti, continuó doña Estela, entendí que los sueños no se marchitan con el tiempo. Solo, esperan. La joven sintió un nudo en la garganta. Los sueños no mueren. Solo necesitan ser recordados. Doña Estela tomó su mano con ternura, como quien pasa una antorcha encendida. Este jardín ya no me pertenece, Luna. Es tuyo ahora. Luna parpadeó, incrédula. ¿Mío? Sí, dijo la anciana con una sonrisa que parecía iluminar cada arruga en su rostro. Tú escuchaste su llamado cuando otros no podían. Tú ayudaste a que volviera a florecer. Luna miró alrededor, al jardín que ahora conocía de memoria, las rosas que habían brotado donde antes solo había espinas, los jazmines recién plantados, el viejo rosal oscuro que ya no parecía tan amenazante, sino fuerte, orgulloso. No sé si puedo. Doña Estela le apretó la mano con suavidad. No tienes que saberlo ahora. Solo escucha. El jardín siempre te dirá qué hacer. Y Luna entendió. No se trataba de ser perfecta. No se trataba de tener todas las respuestas. Se trataba de cuidar los sueños, de regarlos con paciencia y amor, incluso cuando parecieran haberse marchado para siempre. Pasaron los meses, y el pequeño jardín urbano se transformó en algo más que un rincón escondido en medio del ruido de la ciudad. Se convirtió en un refugio. Un lugar donde las personas no solo descansaban, sino donde recordaban quiénes eran, quienes querían ser. Las cartas continuaron llegando. Historias nuevas fueron sembradas entre las flores, sueños viejos fueron despertados con cada visita. Samuel seguía tocando su violín, llenando el aire con melodías suaves que parecían acariciar las hojas. Luna pintaba, y sus cuadros adornaban las paredes de las casas vecinas, llevando el espíritu del jardín más allá de sus fronteras. Y Doña Estela seguía caminando entre los senderos, pero ahora lo hacía con una luz en los ojos. No como una guardiana de sueños perdidos, sino como alguien que había encontrado el suyo. Un día, mientras la tarde caía y el cielo se teñía de dorado, Luna se detuvo frente al antiguo rosal oscuro. Las espinas seguían allí, afiladas y firmes, pero algo había cambiado, una flor había comenzado a abrirse lentamente. No era negra, como antes. Era de un rojo profundo, vibrante, lleno de vida. Luna sonrió, entendiendo lo que eso significaba. Algunos sueños tardan en florecer. A veces, incluso una vida entera. Pero mientras haya tierra fértil, mientras haya alguien dispuesto a cuidar, ningún sueño se pierde para siempre. El jardín, en silencio, seguía escuchando. Y en cada hoja, en cada raíz, en cada flor que se abría al sol, los sueños seguían creciendo.